se nos olvidó lo que es un río. A base de encauzarlos, entubarlos, canalizarlos, desviarlos y sobre todo sobreexplotarlos, se nos ha olvidado lo que es un río. Esto es un pequeño arroyo. Y una de las características que se nos olvida que debe tener un río es que lleve agua. El agua es fundamental y no podemos caer en esa tentación, en esa simplicidad de que el agua que llega al mar es un desperdicio. El agua en los ríos forma parte de un ciclo del agua dulce, que es muy lenta y que nos desespera a veces. Por aquí se infiltra el agua en el subsuelo, es fundamental que lo haga para tener almacén, para tener un colchón de agua para los momentos más secos, y para que se depure, para que contribuya a un montón de servicios. De hecho, se recomienda que aproximadamente un 40% de ese caudal de los ríos se deje correr libre, que no es lo que estamos haciendo. El agua es un bien tan necesario, tan imprescindible, como cada día más escaso. Sabemos que 1/3 de la humanidad no tiene agua suficiente, sabemos que vamos a necesitar 1/3 más del agua que tenemos hoy, a mediados del siglo XX, no tenemos ni idea de dónde la vamos a sacar, y sabemos que 1/3 del agua global, mucha de ese agua que ya es muy escasa, está contaminada. Así que tenemos 1/3 menos del agua de la que necesitamos y 2/3 menos de la que vamos a necesitar. Y 1/3 de la que tenemos hoy está contaminada. Y seguimos como si no pasara nada. Realmente no tenemos agua para al menos 5 cosas que me gustaría reflexionar, porque son 5 cosas que, como veremos, no hacen falta, o al menos no hacen falta en una gran medida. No tenemos agua suficiente para tanto cava, lo vimos en el 2024, hubo una sequía en la zona de Cataluña. La situación no es buena, cada día que pasa, evidentemente, las reservas son más bajas, el clima no es que no acompañe, sino que está perjudicando muchísimo. Hemos vivido los últimos días y la semana pasada y todavía estos días pasados temperaturas mucho más propias de una estación de primavera que de un invierno. Eso significa que los embalses están bajando. Que de verdad nos afecta ya durante 3 años es la sequía, y este 2023 ha sido la culminación de la sequía. Desde Gerona hasta Tarragona, todo lo que es prelitoral, toda esta zona periurbana ha sido la peor. Claro, los pantanos están secos, aquí tenemos los pantanos secos, nunca nadie lo había visto. Y la producción de cava sufrió un golpe muy duro y hubo que echar a trabajadores y reajustar el sector. Así que no tenemos agua para tanto cava. Tampoco tenemos agua para tanta cerveza. Lo vimos hace unos años con México cerrando varias fábricas de este prestigioso y tan apreciado líquido, que no es un elemento, sino es un precioso placer. Es decir, no se va a producir cerveza en el norte. Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, todo el apoyo para el sur-sureste. La producción de cerveza está vetada para el norte de México. No más, o al menos así lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de que los regios se enojen, esta medida simplemente responde a las necesidades de sus estados. En medio de una sequía que está afectando a gran parte del territorio del país, el norte lleva varios meses sufriendo por escasez de agua. Y en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Sonora no se pueden dar el lujo de gastarla en la producción de cerveza, refrescos u otros productos. La cerveza, a veces pienso que gracias a esta amenaza en el cava o en la cerveza, igual tomamos más conciencia de lo valiosa que es el agua. En tercer lugar, tampoco hay agua para tanto turismo, especialmente en zonas cálidas y secas, en buena parte de la península ibérica, en las Islas Canarias, en Mallorca, pero en muchas zonas del mundo donde los turistas se llevan el agua que hace falta a las poblaciones locales, a la gente que vive allí y a los ecosistemas que visitan esos turistas. El turismo consume grandes cantidades de agua. Los mismos españoles deben restringir su uso en muchos lugares. Los turistas ejercen un consumo de 3 a 5 veces lo que consume un ciudadano medio en Barcelona. Hay un descontento y una preocupación
porque vemos que nada está cambiando, ¿no? Se nos dice que tenemos que reducir el consumo en casa, se nos dice que tal vez en septiembre habrán cortes de agua, pero no se está abordando el problema que tiene Barcelona, ¿no? Que es que en verano se duplica o incluso se triplica en algunas regiones la población por el turismo y se hace un consumo excesivo. Ya llevamos 3. La cuarta cosa, no tenemos agua para tanta construcción. La ciudad de Detroit se pone como un ejemplo. Hace unos años también tuvo que cancelar la construcción de muchos edificios que ya estaban planeados, que había ya la inversión, que estaban los trabajadores, estaba todo listo y no había agua. Vaya por Dios. Y tampoco tenemos agua, por supuesto, para producir tanto alimento. Un alimento que no hace falta, porque producimos el doble de lo que hace falta. Así que nos estamos gastando agua en regadío porque tenemos prisa, porque queremos producir mucho, rápido. Iba a decir barato, en realidad nos sale muy caro con ese agua. Pero no tenemos agua para tanto regadío. En países como España el 80% del agua se invierte, se gasta, se emplea en regadío y más de la mitad de ese regadío no hace falta. Así que tenemos un problema serio con el agua. El agua está implicada en muchos aspectos clave del cambio climático. No solo sabemos que en muchos lugares las sequías se están intensificando. Ahora lo que vamos viendo es que el ciclo del agua está alterado por el calentamiento global. Cambio climático que no nos terminamos de creer del todo, sus impactos están muchas veces mediados por el agua. Y de hecho, se conoce como latigazo hidroclimático, esos eventos extremos que están disparados por más agua en el sistema. Cuando hay un sistema, digamos, con alta energía, como es una atmósfera más caliente, resulta que puede almacenar más agua. De hecho, hasta un 7% más de agua por cada grado de calentamiento, de tal manera que cuando hay unas condiciones para la precipitación, llueve bastante más, porque hay más agua en forma de vapor de agua. Pero claro, ese vapor de agua de algún lado tiene que salir. Sale de precisamente la vegetación, el suelo, de los propios ríos, las masas de agua dulce y no tan dulce, en el mar también. Hay una evaporación y se elimina esa parte de agua líquida que tan necesaria es. La del mar no nos interesa, pero la del agua dulce, la de los ecosistemas, la de que está en la vegetación y en el suelo, es extraída por esa atmósfera más cálida y nos deja, por tanto, una sequía, una limitación de agua para el crecimiento, para la productividad y para un montón de procesos. Pero, insisto, ese agua no desaparece, se queda en forma de vapor en la atmósfera y cuando hay condiciones de precipitación cae de forma torrencial, generando inundaciones o más riesgo de catástrofes. Son las dos caras de la misma moneda. Estos latigazos hidroclimáticos nos hablan de un ciclo del agua alterado por este cambio climático, y tanto las sequías más intensas como las lluvias torrenciales están relacionadas con esa alteración del agua que pasa a forma gaseosa, o que hay más porcentaje de ese agua dulce en forma gaseosa. En la Fundación Nueva Cultura del Agua se habla mucho de qué hacer con el agua y qué se está haciendo con el agua, que no encaja mucho lo que deberíamos hacer con lo que estamos haciendo. Y periódicamente se hacen revisiones del estado del arte, del conocimiento científico, etc. Me gusta mucho un enfoque de Alfredo Ollero, un científico que le ha dedicado mucho a resumir y también a provocar, con su lenguaje, con sus metáforas, con sus palabras fuertes, a esta sociedad que trata a los ríos de una manera muy difícil de justificar. Esta sociedad trata a los ríos homogenizándolos, cuando en realidad los ríos se caracterizan por ser algo muy dinámico. No solo corre el agua, sino su propio cauce cambia. No nos olvidemos de las crecidas, que es una fuente de vida, de caos, de destrucción, reconstrucción, hace del paisaje algo heterogéneo, cambia los nutrientes de sitio, removiliza esas capas fértiles, las distribuye en otros lugares. Pensemos en las famosas crecidas del Nilo y tantos otros ríos que al desbordarse fertilizan la tierra. Ese dinamismo, esa heterogeneidad, esos cambios espaciales y temporales tan característicos de los ríos, que son el origen de la vida y que son el origen de estos ecosistemas fluviales, no nos gusta. A los seres humanos, por varias razones, parece que no nos gusta. Así que preferimos los ríos homogéneos, predecibles, simplificados, envasados, suprimidos, encauzados, encajados.
ríos del Antropoceno que son absolutamente sosos, con muy poca vida en todos los sentidos, desde luego muy poco resilientes, muy poco capaces de encajar fluctuaciones externas como puedan ser un pulso de contaminación, una ola de calor o una inundación súbita. La mayor vida y la mayor salud de los ríos precisamente la tienen cuando les dejamos ser ríos, pero se nos ha olvidado, se nos olvida ese dinamismo, así que es ineludible que volvamos a los ríos, que dejarles que vuelvan a ser ríos. En los planes de gestión y ordenación del territorio hay que cambiar nuestra mirada. Hay al menos 6 ingredientes que tener muy en cuenta. Por supuesto, el agua, los sedimentos, este ritmo de las crecidas, el espacio, la dinámica también en el tiempo, y el sistema socioecológico, las personas, las actividades económicas, los usos del paisaje. Estos son los 6 ingredientes con los que gestionar los ríos, pero hay que hacerlo con una idea de recuperar al menos unas 9 características que están perdiendo los ríos del Antropoceno, estos ríos aburridos y homogéneos. Hay que buscar ríos que sean naturales, que sean funcionales, que sean complejos, que estén conectados, estos arroyos, con otros ríos, que sean anchos, que tengan márgenes. No podemos construir y encauzar los ríos y dejarlos en un espacio muy estrecho. Tienen que tener margen de maniobra, así que vamos por la sexta, quinta, ya llevamos 5, la quinta, ese dinamismo característico. No podemos pretender que se pierda la resiliencia que vendrá con todo eso y que el río sea algo respetado. Ya no estamos en esos tiempos en los que se tiraban colchones y neumáticos al río, quiero pensar, o por lo menos se ven muchos menos. Mira, ahí va con la bolsa, te pasa que la bota al río. Míralo, míralo, ahí va. ¡Pum! Al río. Señora, soy el río Rímac. Por favor, no me tire su basura. En mis aguas viven plantas y aves. Y bien, decenas de familias mexicanas se quedaron sin hogar cuando se desbordó un río porque la basura no lo dejaba fluir. Juan Carlos Altamirano nos cuenta y nos muestra cómo los desperdicios llegaron hasta el techo de las casas. La fuerza de la naturaleza no tiene piedad cuando se trata de la crecida y desbordamiento de un río. Pero si a eso se suma las toneladas de basura vertidas, la tragedia es mayor. Y fue lo que sucedió en el Estado de México. El agua con la basura arrastró a una mujer que desesperada luchó. Pero todavía respetamos poco a los ríos. Y vamos y limpiamos cosas y tiramos nuestra porquería a los ríos. No somos conscientes de lo delicado que puede ser el equilibrio biológico, biogeoquímico de un río y los perturbamos constantemente. Bueno, estas son las 9 características a las que, de alguna manera, aspirar, ambicionar cuando gestionemos el territorio por el que pasa un río. Y tenemos también que tener en cuenta que hay una serie de dificultades, lo que podemos llamar palos en las ruedas. Los palos en las ruedas se pueden organizar en torno a 6 aspectos que hay que cada uno de ellos analizarlo para que sea menos palo en la rueda. Por supuesto, las leyes que son obsoletas. Hay que revisar las directivas, hay que revisar la legislación ambiental y su implementación. Por supuesto, el famoso ultracapitalismo, que nos ha llevado a sobreexplotar el agua dulce, como decíamos antes, para el turismo, para hacer cerveza, para cultivo de regadío y para tantas cosas, en unas intensidades. No estamos queriendo decir que todo eso no haya que hacerlo, por supuesto, viva la cerveza y viva en algunos sitios la huerta bien regada, pero en algunos sitios y en la cantidad que haga falta, no la que demande el capitalismo, que nunca tendrá suficiente y por tanto en ríos finitos con un caudal determinado nunca tendremos suficiente agua para satisfacer ese apetito voraz del ultracapitalismo. Sería el segundo. En tercer lugar, los lobbies, los grupos de presión, la herencia de auténticos caciques del agua. Tenemos
esas formas de caciquismo ancestral, en algunos sitios han llegado hasta nuestros tiempos, algunas leyes del agua tradicionales que en realidad estaban en manos de unas pocas personas, que nada de alguna manera refleja una manera democrática de hacer uso del agua. En algunos países como Chile o en la práctica en muchos lugares de España, el agua empieza a privatizarse. Hoy en muchos lugares del país este uso de un bien público se cede en negocios multimillonarios. La desigualdad que azota a Chile se reproduciría también en el sistema de distribución del agua. Según un estudio de 2020, de las 29.000 personas que existen en el país que tienen títulos de propiedad consultivos del agua, un 1% acumularía el 79% del agua que existe en el sistema. El uso del agua, por ejemplo, en las Islas Canarias. En fin, podríamos poner muchos ejemplos donde de forma sutil o gradual se ha colado esa privatización del agua en la práctica, y esos lobbies, esos grupos de presión no van a ceder, y hay que apuntarlos con el dedo y encontrar la manera de hablar con ellos y desmontar esos grupos de interés y de presión. En cuarto lugar, ese tradicionalismo mal entendido. Esto siempre se ha hecho así. Bueno, no estamos igual que siempre. Somos más, hay menos agua, está todo en peor condiciones, así que de entrada hay que revisar lo que se ha hecho siempre. Y luego la ciencia puede aportar novedades muy necesarias. La quinta cuestión es la ignorancia ambiental. Por desgracia, nos rodea un grado de analfabetismo ecológico escalofriante, tanto en los responsables políticos como en el sector privado, como en muchos ámbitos de la ciudadanía. ¿De verdad no percibes, tú que estás en la naturaleza, no percibes el cambio climático? Hay infinidad, yo creo que cambio climático, de informes científicos que hablan del cambio climático. No, si yo el cambio climático creo que ha habido siempre, que evidentemente el clima ahora está cambiando, hay unanimidad en ello, hay no unanimidad, pero un consenso amplio en que se debe a la acción del hombre, pero eso está en discusión. Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los 4 anteriores? Que antes no estaba el ser humano, y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas, y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta para, digamos... No sabemos lo suficiente, no entendemos lo suficiente. Por tanto, ante eso hay básicamente 2 estrategias que no son excluyentes. Una, confiar más en la ciencia, escuchar más a los que saben, y 2, estudiar, empollar, enterarse. Tampoco es tan difícil, algunas cosas se relacionan mucho con el sentido común. Y en sexto lugar, el palo en las ruedas que tendríamos que encontrar la manera de arreglar es la ultrarregulación. El agua tiene un montón de directivas, leyes, procesos, protocolos a escalas de municipio, de diputación, de autonomía, nacional, ultranacional, y todo esto es un gran guirigay que hay que simplificar, armonizar y coordinar. Tanta regulación no nos viene del todo bien. Así que, bueno, pues como planes de acción y como salida hacia adelante, creo que tenemos que ser capaces de, entre todos y todas, redefinir qué queremos con un río. Tenemos que participar en la definición de qué es el bienestar, y los ríos, los arroyos, el agua dulce es un ingrediente básico del bienestar, y todos y todas tenemos que repensar el papel del agua en la sociedad del bienestar. Y por bienestar no me refiero a un spa o a un lujo en un parque recreativo o de atracciones, etcétera, con mucho agua, mucho agua. Eso es un uso, digamos, casi delictivo. Es un uso muy poco sostenible y no nos hace tanta falta ese uso. Así que hay que rehacer mucho de lo que estamos haciendo. Bueno, llega un poco el momento de recapitular y ir cerrando este episodio. Pensemos en la redefinición colectiva de lo que es la prosperidad. Y ahí encajamos el recordar qué diablos es un río, que parece que se nos ha olvidado, y sobre todo pasemos a aliarnos con la dinámica de esos ríos, en lugar de
forzarlos a que pasen por nuestros cauces artificiales y por nuestras voluntades y nuestros proyectos. Recordemos la idea de las crecidas como quizá un resumen de todo lo anterior. Las crecidas han pasado de crear vida a crear muerte. Lo hemos visto con las danas. Tornado, ¡Huracán, tío! ¡Acóncate, español! ¡Aborda! Mira tú, Julio, mira. Mira. ¡El punte! ¡Tío, hostia! ¡Agárratelo! ¡A los cables gordos! ¡Ay, niño! ¡Quitaos de ahí, quitaos! ¡Salid de la calle! ¡Madre mía, qué desastre! Están dins del coche, tío. Es el desastre natural más letal de las últimas décadas en España. Al menos 155 personas han muerto y decenas siguen desaparecidas tras las devastadoras inundaciones que han afectado al este de España, principalmente a la provincia de Valencia. En unas pocas horas cayó en algunas zonas el equivalente a un año de lluvia, lo que provocó grandes riadas que arrasaron localidades enteras y dejaron atrapadas a miles de personas. La lluvia, que vino acompañada de tornados y vientos fuertes, fue provocada por un fenómeno meteorológico conocido como Dana, que significa depresión aislada en niveles altos. Las crecidas eran fuente de fertilidad, se veían venir, se retiraba uno estratégicamente, esperaba que la crecida amainara y se encontraba con la fertilidad en los campos. Ahora parece que no nos podemos permitir eso y estamos pagando incluso con vidas humanas. Así que tenemos que luchar contra la creciente desinformación, tenemos que luchar contra esos palos en las ruedas que decíamos, con la erosión de la democracia que supone ningunearnos o bien correr bulos o falsas informaciones sobre qué es una dana, cómo se forman estas inundaciones, que si cambio climático sí, que si cambio climático no. Todo esto mina, socava la democracia y no nos permite a todos y todas participar en la redefinición de lo que es la prosperidad. Y en el caso de los ríos es muy sensible para millones de personas en todo el planeta que los ríos vuelvan a ser ríos, sigan siendo los mejores ríos posibles y en esto hace falta una gestión que debe tener al menos 4 características. Tiene que ser mucho más moderna, tiene que ser mucho más abierta y participativa, tiene que ser más flexible, acomodándose a las cosas que van cambiando y van a ir cambiando con el cambio climático y con muchas otras cosas, y finalmente tiene que ser transparente. Tenemos que entender qué es lo que se hace y por qué se hace y quién lo impulsa y detrás de quién están las decisiones que se toman en materia de gestión del agua. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.